Hola. Entonces continuamos con la clase. Veíamos que el signo es un elemento material, es decir, perceptible por los sentidos que representa otro elemento. Es algo en lugar de algo. Y eso es lo que vamos a ver en la materia de semiología. ¿Qué es la semiología? Es la ciencia que estudia los signos que emplea el ser humano para comunicarse, o sea, el cuerpo humano también, ¿no? Esto es la semiología médica. La semiótica es los ritos, los símbolos, la parte simbólica, la moda, las costumbres para comunicarnos, ¿sí? Pero en semiología también tenemos signos, en la parte semiología médica, ¿no? Tenemos diferentes clases de iconos, de signos, los iconos, los símbolos, los indicios. Entonces, dentro de esta clasificación, vamos a ver la relación que existe entre el significante y el significado, ¿sí? Los indicios. Por ejemplo, la fiebre es un indicio de que hay una enfermedad infecciosa. Sí, el humo es un indicio de que ha habido un incendio, fuego, ¿no? O las cenizas. Una huella quiere decir que alguien ha caminado, que alguien ha estado por ese lugar. ¿No? Eso dentro de lo que es el rastreo, por ejemplo. Entonces son indicios de que algo está pasando. El signo tiene una relación física de proximidad de causa-efecto con el objeto que representa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está pasando o que ha pasado algo, que está enfermo de algún virus, una bacteria, y que eso va a producir la enfermedad, ¿sí? Son en general signos que se producen espontáneamente. Los íconos son más como una relación de semejanza mayor o menor con el objeto representado. Por ejemplo, los mapas es como un icono de todo lo que representa un territorio, ¿no? Una parte territorial. Los iconos informáticos, las fotografías, las pinturas, las esculturas, ¿no? Podemos representar de esa manera y es mediante iconos. Y los símbolos es como un lenguaje, ¿no? Es como un lenguaje igual. La relación que une el signo con el objeto es arbitraria, fruto de un acuerdo, ¿sí? Es decir, que no es algo que se representa de la misma manera, sino que hay un acuerdo, algún convenio para poder que se haya llegado a que ese signo represente eso que se está acordando. Por ejemplo, para los cristianos la cruz es un símbolo del cristianismo, ¿no? Los números, las banderas, las palabras. Dentro de los códigos tenemos los visuales, la pintura, la escritura, los auditivos, la parte oral, la música, olfativos, perfumes, táctiles, gustativos. Entonces también existe en la parte lingüística lo que es el significante y el significado, ¿sí? El significado es el concepto e idea que se representa en nuestra mente. El significado de mesa, por ejemplo, nos imaginamos una mesa, ¿no? Ya sea de 4 patas o de una sola pata o de 6 patas, pero una mesa. Y el significante es la sucesión de sonidos o letras en la escritura que percibimos. Es cuando leemos, ¿no? En letras y podemos imaginarnos a qué representa. Arbitrariedad, diciendo la relación que une el significado con el significante es convencional, o sea, es un producto, un pacto, un acuerdo tácito. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener el significado en mi cabeza y que para mí en inglés sea table, ¿no? Y es cuando mandamos a un niño, por ejemplo, al jardín de infantes y es bilingüe,
Para ella su bag es su mochila, ¿no? Y para él, esta pelea que hay entre los abuelos, los niños, que la bag no es mochila, no, es bag, pero el significado es el mismo, es una mochila. O por ejemplo, la remera que llaman en Argentina a las poleras, acá es lo mismo, el significado es otro, pero el significante o como se dice es diferente. ¿No? Y en la misma comunicación, hasta para dar las órdenes a un taxi para poder manejarse en diferentes lugares es distinto, ¿no? Vaya derecho, a la derecha, dicen acá, ¿no? Se sube a un gaucho, dicen derecho, derecho, derecho es recto, no, vaya recto, a derecho, no, a la derecha, le pregunta, ¿no? O ir a pedir un segundo en Argentina, por ejemplo, es un segundo plato de qué, ¿no? Acá es la sopita, el segundito. Entonces, es de acuerdo al pacto o al acuerdo tácito. Seguramente nuestros compañeros extranjeros de eso pueden darnos más ejemplos, ¿no? Ellos, ¿qué dicen? O sea, repiten cuál es el concepto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y esto es muy importante para poder comunicarse, para poder tener esa relación que hay, ¿no? No es lo mismo acá en Bolivia, tenemos diferentes lugares, ¿no? Altiplano, valles y llanos, y no se maneja de la misma manera ni los significados ni los significantes. Entonces, del carácter lineal dice, se desarrolla en el tiempo los elementos que lo forman, aparecen. Necesariamente ordenados uno después del otro y no de forma simultánea, ¿sí? Hay otro concepto de inmutabilidad. Inmutabilidad es inmutable. El hablante no lo puede cambiar a voluntad porque pertenece a la comunidad. Entonces yo sí o sí me tengo que ubicar, ¿no? Si estoy acá en Bolivia, digo derecha, es que el taxi va a darse la vuelta a la derecha. Si le digo derecho, no es que se va a ir recto. Es inmutable, entonces tengo que acostumbrarme. Ahora, si me voy afuera, al exterior, a hacer una especialidad, eh, conocer, qué sé yo, de viaje, de turismo, entonces tengo que acostumbrarme de acuerdo a la región. Lo mismo, si me voy a trabajar al campo, tengo que acostumbrar, ver, ¿no? Qué hay dentro de la comunidad, cómo se expresan. Y además de que las lenguas cambian con el paso del tiempo. No sé, en la misma comunidad no es lo mismo, ¿no? No se puede decir de la misma manera. Doble articulación. El signo lingüístico está formado por unidades menores. La doble articulación supone la posibilidad de descomponer. Bueno, esto es en parte, una parte de lo que es comunicación. Ahora vamos a ver otro tema. Entonces, acá vamos a ver lo que es la escucha, ¿sí? ¿Qué es la escucha activa, la escucha empática? Entonces, ¿será lo mismo escuchar que oír? ¿Qué dice? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Quiénes Tiene dicen un sí? sentido. Dicen, ¿quiénes dicen sí que es lo mismo oír y escuchar? Sí, Caetano acá. Entonces, dicen, mucha gente escucha para responder, pero no para comprender. Como médicos tenemos que comprender porque lo que diga nuestro paciente es un signo, es un síntoma, es un signo, es un código, ¿me entienden? Entonces, dentro de nuestra propia familia, también nuestro medio, nuestro entorno, tenemos que escuchar para comprender, no para responder. Entonces, ¿qué dice? La naturaleza nos dio dos ojos, dos orejas y una boca,
para que pudiéramos observar, escuchar el doble de lo que hablamos, ¿sí? Tenemos que entender qué es lo que queremos comunicarnos, qué es lo que nos quieren decir, qué es lo que escuchamos. ¿Y qué es más fácil, hablar o escuchar? WhatsApp, Escuchar. ¿Hablar? escuchar. Sí. ¿Cuál es la diferencia de escuchar y oír? No entendí. Muy Ya ahorita bien. vamos a, escuchen pues. Vamos a escuchar, ¿es igual o incluso es difícil que saber hablar? Entonces, ¿qué es escuchar? ¿Es lo mismo que oír? Les preguntaba. No. Oír y escuchar no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú puedes oír sin escuchar. ¿Qué quiere decir? Que puedes percibir los sonidos, pero que no los entiendes. No los estás entendiendo, no los estás decodificando, no sabes qué es. Sí, pero los estás oyendo. No les prestas la debida atención. Por ejemplo, ahorita mi lavadora está funcionando, la oigo, pero nada más, o la bomba del agua, ¿no? En cambio, escuchar algo, debemos tener activados otros sentidos para entender lo que estamos oyendo, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes. Tenemos que escucharlos, ¿no? Con la vista, con los ojos, con todo, para poder entender lo que nos están diciendo. Un buen médico clínico escucha. Escucha a los internos, escucha a los residentes, escucha a sus colegas, escucha a los pacientes y escucha a los familiares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que entender para poder tener un diagnóstico. Entonces yo puedo oír, aunque no quiera, ¿no? Estoy durmiendo y hay una fiesta, ¿no? Al lado, en plena pandemia y ni modo. Eh, oigo los sonidos, pero no sé qué canciones, solo sé que es bulla. Mientras que escucho, se agudiza un poco más y pongo atención, pero es una canción de los 90 o una canción de los 80, ¿no? Escuchar es un acto intencional, es algo que quiero escuchar. Es cuando están atentos a una conversación que no les importa, ¿no? Pero están ahí su oreja escuchando algo que es intencionado, algo que quieren saber. Más si es en una relación médico-paciente, tengo que escuchar, no oír. Sí, porque oír es algo involuntario, es porque hay el ruido, existe el ruido, pero escuchar es diferente. Entonces, la escucha activa es indispensable en la comunicación eficaz. ¿Sí? Es la habilidad de escuchar, no solo se da a la persona que está expresando directo, sino también los sentimientos. ¿Se acuerdan que había una comunicación expresiva? Entonces, si estoy escuchando y veo que está llorando, es distinto. ¿Sí? Si estoy escuchando y veo que está explicando, que se está emocionando, es distinto. ¿Sí? Que le duele, por ejemplo, la misma expresión, la facie, el color de la piel, cómo me habla, sí, doctora, me duele, pero ¿dónde? ¿Qué le duele? O sea, si está con un abdomen en tabla, por ejemplo, va a ser diferente que me diga, sí, doctora, me duele, que si está tranquila y está sentada. Tenemos que saber escuchar, tenemos que saber comunicarnos, ¿sí? Las ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Entonces, ¿qué es la palabra clave? Es la empatía, ¿sí? Para llegar a entender a una persona se precisa cierta empatía. Y la empatía es la clave para ser un buen médico, para ser un buen personal de salud. Sí, la empatía, porque si no soy empático, no voy a poder escuchar, no me voy a poder comunicar, no voy a poder entender. ¿Qué significa empatía?
A ver, los escucho. No los oigo, los escucho. ¿Quién me dice o qué creen que es empatía? Ponerse en el lugar de otro, doctora. ¿Qué más? ¿Y por qué es importante? Para poder relacionarnos, ¿no? Para poder saber también lo que está sintiendo, lo que está pasando al momento de contarlo. Y para poder ayudarlo. Eso. Sí, la empatía es el punto clave en el área médica. ¿Sí? Como dice, ¿no? Ahora comprendo. A ver, que un hombre ande en tacos recién va a poder entender, ¿no? Que se ponga una falda. Recién va a poder entender lo que sufren las mujeres cuando están con un taco, ¿no? Si hay algo que no van a poder comprender nunca, quizás es la gestación, el embarazo. Pero después todo lo demás pueden hacer el esfuerzo, ¿no? Es ponerse en el lugar del otro. A ver, cada uno de ustedes, unos 5 minutitos, vaya pensando una situación empática. Puede ser a nivel familiar, o en la facultad, o en colegio, que recuerden, ¿no? Qué situación han tenido que ser empáticos o han sido empáticos con ustedes. Unos 2 minutos vayan pensando y después voy a ir preguntando por lista. ¿Ya se acordaron? A ver, Adalberto. Sí, doctora. ¿Alguna situación empática que hayas pasado o que te acuerdes o que hayas visto? Eu presenciei um sentido de compaixão, doutor. O paciente estava muito mal e foi acolhido com muito carinho em pronto atendimento. Ya.
Yo creo que también tiene que ver con empatía, ¿no? Empatía. A ver, otra persona. A ver, Franklin Duarte. Hola, doctora. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Alguna situación empática? Empática, doutora. Ujú. Desculpas, doutora, cortou um pouco a conexão, que não está muito boa. ¿Se te escucha? Está melhor agora, doutora. Doutora? Sí, sí, se te escucha. Estou escutando, doutora. Agora Sí. escutei melhor. Una situación empática, o sea, algún momento que tú hayas tenido empatía por alguien. Empatia? Sí. Qualquer uma, doutora? Sí, un ejemplo. Empatia ou empatia, então... Olá, senhora, como estás? Sempre hablo isso, doutora. Ya, a ver, yo les voy a dar un ejemplo. Ahora que soy mamá, soy empática con mi mamá, porque recién entiendo, recién comprendo todo lo que puede hacer una mamá, ¿sí? Mi esposo salió médico antes y cuando yo hice turnos entendía cómo él, y fue empática con él, porque sé lo que es no dormir, lo que es atender pacientes toda la noche. Entonces fui empática con él, más empática porque sé el cansancio que está pasando, ¿no? Em verdade, as pessoas que são da área de saúde, doutora, necessitam ser empáticas, porque é uma forma de adquirir a segurança de paciente para adquirir mais informações sobre o que está passando com ele. E essa troca faz com que o médico possa fazer um diagnóstico mais preciso. Claro. E eu conheço médicos que não são tão empáticos, doutora, mas generalmente a enfermagem que é mais compreensiva, mais empática, tienes mais características para poder convencer algumas pessoas de passar algumas informações que normalmente não passariam. Algumas pessoas têm vergonha de falar determinadas situações, então a empatia hace com que as pessoas tenham mais facilidade para hacerlo. Perdón, doctora, empatía yo más o menos creo que sería, digamos, ponerse en el lugar del otro. Exacto. Así como ven la imagen, empático es ponerse en la situación del otro. ¿Sí? Que un esposo entienda a su mujer, que un día, solo un día se quede en la casa y haga todo lo que hace la mamá, todo, pero todo, ¿no? Y de la manera que hace la mamá, por los hijos, por la casa, va a poder entender y va a poder ser empático con su esposa, ¿no? De otra manera, no. Ese es un ejemplo de empatía. Y yo creo que todas las personas deberíamos ser empáticas con el COVID, ¿sí? Porque hasta que no sean nuestros muertos, hasta que no sea alguien de nuestra familia, no vamos a entender. Sí, pero para apoyar al personal de salud, para apoyar a que salga adelante, tenemos que ser empáticos y tenemos que pregonar eso, ¿sí? Que la población sea empática, no solo los médicos, porque tenemos que cargar con todo siempre nosotros. El mismo paciente tiene que ser empático y entender que a veces no comemos en una guardia, que no dormimos, que en todo necesario ni vamos al baño, ¿no? Entonces, tanto el médico como el paciente tiene que ser empático y ahí recién vamos a poder avanzar como sociedad, ¿no? El docente y el estudiante también tienen que ser empáticos. Yo soy empática con ustedes porque sé lo que es ser estudiante de medicina. Uno deja muchas cosas, muchas horas dedicadas al estudio, muchos sueños por cumplir y la situación de ustedes está más complicado. ¿No? A estas alturas quizás yo me hubiera ido de la carrera, pero ustedes siguen y es mi admiración porque es mucho más loable a pesar de todo lo que hay.
¿no? Todo lo que va a venir, todo lo que les espera. Entonces, soy empática con los internos, con los residentes, porque sé lo que es no dormir o trabajar 24 horas y a veces no tener tiempo para ni para llamar al papá, a la mamá, saber cómo estarán en la casa o cómo estarán los hijos, ¿no? Entonces, Doctora, permiso. sí, sí, Es que tenemos clase ahora de patología a las 11:50. 11:50. Sí. Entonces, Sí, al doctora, otro sí, viernes, sí. 10 en punto, voy a mandar la invitación porque a veces envío y nadie entra, envío 10:30 por eso, para que no perdamos la clase. Los que tengan la clase pueden salir, por favor, voy a poner un video entonces para continuar la clase. ¿Ya? Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. 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 Comportamientos y actitudes que provocan que el receptor se concentre en la persona que habla y pueda proporcionarle respuestas. De modo que para escuchar activamente a una persona tiene que estar libre de pensamientos y distracciones que le impidan captar lo que la otra persona le está diciendo. Así, la escucha activa no es solo comprender lo que el otro dice, sino captar lo que no dice y sobre todo sostener su estado emocional.
El problema radica en que la mayoría de nosotros oímos más que escuchamos. De hecho, según un estudio, la mayoría de las personas son incapaces de escuchar activamente a su interlocutor durante más de 3 minutos seguidos. Increíble, ¿verdad? De forma que si tenemos en cuenta que comunicar no consiste solo en lanzar un mensaje, sino en saber recibirlo y sobre todo comprender lo que la otra persona quiere decirnos, ¿cuántas veces nos estamos realmente comunicando? Pocas, muy pocas. Ahora bien, para conseguirlo no hay mejor remedio que practicar la escucha activa cuando nos relacionamos. Los ruidos mentales que nos impiden escuchar. Si lo piensas, en la mayoría de las ocasiones, mientras nuestro interlocutor está hablando, estamos preparando la respuesta que vamos a darle cuando acabe. En otras, nuestra mente está tan sobrecargada de información y de pensamientos que escuchar es imposible. Y más que conversar, lo que hacemos es emitir monólogos defendiendo nuestro punto de vista o perdernos en nuestro mundo. Estas interferencias que dificultan las tareas de escuchar de manera activa normalmente son nuestros pensamientos y se conocen como ruidos mentales. Ellos son los responsables de nuestras distracciones cuando conversamos y quienes a veces nos hacen salir perjudicados. Nuestra mente nos habla a todas horas si la dejamos, por lo que si queremos escuchar necesitamos aprender a silenciarla. Pero, ¿cómo? Deteniéndonos, respirando y esperando a que pasen algunos minutos para desacelerarnos. Tenemos que aprender a deshacernos de la basura mental que nos acompaña y volcar todos nuestros sentidos en la persona que tenemos enfrente. Aprender a escuchar desde el corazón. Escuchar no es dar consejos, sino sostener el mensaje y las emociones de nuestro interlocutor, abrazando su existencia de forma sincera y potenciando nuestra capacidad empática. Toda una actitud en la que hay que estar libres de juicios y ocupados en prestar atención. La escucha activa es un reto que requiere técnica y práctica, pero sobre todo sentimientos y disposición para descubrir otros mundos y otros puntos de vista desde la humildad. La escucha activa es la habilidad de sentir a la otra persona como parte de nosotros. Todo un arte que demanda quitar el piloto automático para dar paso a la apertura y la comprensión de diferentes perspectivas. ¿Qué es la escucha activa? A nivel teórico, la escucha activa se define como una técnica y estrategia de comunicación que engloba todos aquellos comportamientos y actitudes que provocan que el receptor se concentre en la persona que habla y pueda proporcionarle respuestas. De modo que para escuchar activamente a una persona, tiene que estar libre de pensamientos y distracciones que le impidan captar lo que la otra persona le está diciendo. Así, la escucha activa no es solo comprender lo que el otro dice, sino captar lo que no dice y, sobre todo, sostener su estado emocional. El problema radica en que la mayoría de nosotros oímos más que escuchamos. De hecho, según un estudio, la mayoría de las personas son incapaces de escuchar activamente a su interlocutor durante más de 3 minutos seguidos. Increíble, ¿verdad? De forma que si tenemos en cuenta que comunicar no consiste solo en lanzar un mensaje, sino en saber recibirlo y sobre todo comprender lo que la otra persona quiere decirnos, ¿cuántas veces nos estamos realmente comunicando? Pocas, muy pocas. Ahora bien, para conseguirlo no hay mejor remedio que practicar la escucha activa cuando nos relacionamos. Los ruidos mentales que nos impiden escuchar. Si lo piensas, en la mayoría de las ocasiones, mientras nuestro interlocutor está hablando, estamos preparando la respuesta que vamos a darle cuando acabe. En otras, nuestra mente está tan sobrecargada de información y de pensamientos que escuchar es imposible. Y más que conversar, lo que hacemos es emitir monólogos defendiendo nuestro punto de vista o perdernos en nuestro mundo. Estas interferencias que dificultan las tareas de escuchar de manera activa normalmente son nuestros pensamientos y se conocen como ruidos mentales. Ellos son los responsables de nuestras distracciones cuando conversamos y quienes a veces nos hacen salir perjudicados. Nuestra mente nos habla a todas horas si la dejamos, por lo que si queremos escuchar necesitamos aprender a silenciarla. Pero, ¿cómo? Deteniéndonos, respirando y esperando a que pasen algunos minutos para desacelerarnos. Tenemos que aprender a deshacernos de la basura mental que nos acompaña y volcar todos nuestros sentidos en la persona que tenemos enfrente. Aprender a escuchar desde el corazón. Escuchar no es dar consejos, sino sostener el mensaje y las emociones de nuestro interlocutor, abrazando su existencia de forma sincera y potenciando nuestra capacidad empática. Toda una actitud en la que hay que estar libres de juicios y ocupados en prestar atención. La escucha activa es un reto que requiere técnica y práctica, pero sobre todo sentimientos y disposición para descubrir otros mundos y otros puntos de vista desde la humildad y la contemplación. Porque como afirma el dicho popular, si tenemos 2 orejas y una boca, es para escuchar más y hablar menos.
Quizás si lo practicáramos un poco más, muchos de los malentendidos que surgen de nuestro día a día no ocurrirían o se resolverían de forma sencilla. Ya lo decía Winston Churchill, se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. No todos tienen patología. Bueno, chicos, nos vemos entonces la siguiente semana, por favor. Está bien, doctora. ¿Están algunos que son del grupo del G2? ¿Del grupo 2? Yo, doctora, soy del grupo 2. ¿Aleph? Yo también ingresé ahora, sí. Ah, ya. Voy a finalizar esta reunión. Es para que... Es la reunión que está finalizando del grupo 1. Y voy a mandar la invitación para el grupo 2. Está bien, doctora. Chao, chicos. Gracias.